tengo mucho tiempo, me quedan los últimos 10 minutitos del programa, así que lo vamos a tratar de hacer lo más expeditivo posible. En el día de la fecha, en realidad el 30 de mayo, el jueves, se cumplieron 22 años del fallecimiento, en este caso del suicidio de Ricky Espinosa. Qué cagada, porque me van a... dije mal la palabra, pues esa palabra no se puede decir en las redes sociales, me lo van a bajar. Bueno, del fallecimiento de Ricky Espinosa, de quien fuera el líder de Flema durante casi todos los años que duró la banda. Y algo importante a destacar, o por lo que quise llegar a esto, es porque es un personaje socialmente y culturalmente dentro de lo que es el rock muy recordado, y un personaje quizás porque también sucede con la gente que muere joven y que queda ahí como en esa situación de la juventud eterna, muy marcado, y quedó marcado para lo que es la cultura popular y mucho más para mucha gente como el último punk. Y de eso vamos a estar hablando en breves un ratito, además de hacer un recorrido por algo de lo que fue su vida y su historia con la banda. El último día de 1966 llegaba a este mundo Manuel Ricardo Espinosa, hijo de Orlando y Sofía, en el seno de una casa obrera del barrio de Herli, esto es partido de Avellaneda, en la parte de la zona sur del Gran Buenos Aires, ahí casi pegadito, un poquito más lejos de lo que es Puente Pueyrredón, de lo que es el cruce cuando salís de la ciudad de Buenos Aires. Su pasión por el pobre, por el porvenir y por las calles del barrio iban a acompañarlo hasta el último día de su vida, sin ir más lejos. Tenía una identificación y una cercanía con el sur muy grande, y sobre todo con Herli. Esto marcaría su figura conocida en la mística popular como el último punk, que de eso hablaba hasta recién. Un tipo culto con el que se podía hablar de filosofía, de historia o literatura, cuasi autodidacta. Su padre le regaló su primera guitarra con la que tomó clases, pero una mala nota en el colegio y pelearse con el profesor iban a sepultar su destino y lo iban a volver básicamente un autodidacta, como dije hasta recién. Pero además de todo esto, estaba tomado por las adicciones, que fueron parte también hasta el último día de su vida, y no solamente era este tipo con el que uno se podía sentar a charlar de tantas cosas y que era un tipo sumamente culto, sino también a veces se ponía oscuro, bardero y hasta violento. Y esto es una parte que se ve en una película que quiero recomendar si quieren saber más sobre la historia de Ricky. Es un documental, lo encuentran ahí en YouTube. Ahora no recuerdo bien cómo se llama, pero está en todos lados. También hay un libro, pero ese libro no lo recomiendo porque tanto amigos y familia dijeron que es bastante capcioso y que toma partes de la historia de Ricky que son innecesarias a veces decir o de contar, o que no fueron tan así. Pero bueno, cabe aclarar esta cuestión en la figura de Ricky tan humana, que era esas dos cosas también, ¿no? Y que cabe aclararlo, no solamente era este tipo tan tierno y tan sensible, sino también era la contracara que también nos hace humanos, ¿no? Como decía hasta recién, extremadamente sensible, bandeaba entre refugiar su incomprensión en letras crudas y al hueso, con pasarse de rosca y abrazar el nihilismo. Entre 1981 y 1986 iba a participar de las bandas Overkill y Estrés, de corte más metalero, y para fines de ese año se acerca a Flema, una banda que ya venía tocando, pero que alcanzó su apogeo con él como líder y que lo tuvo como miembro estable hasta su fallecimiento. Durante un largo tiempo los hermanos Rossi también fueron parte estable de la banda, pero la realidad es que Flema, durante todos los años que duró en esta etapa que estuvo Ricky, porque se volvieron a juntar hace un par de años y sacaron discos en post fallecimiento de Ricky, fueron cambiando, hubo como mucho mixtura y cambio de miembros de la banda, y él siempre estuvo estable y como la figura visible de lo que era Flema. Una banda under, siempre se mantuvo fuera del mainstream, y que el mismo Ricky era quien se acercaba a mostrar los demos, era el mismo Ricky el que se acercaba a Omar Chabán básicamente para arreglar estas fechas en Cemento, que era un lugar donde Flema tocaba mucho, o en distintos lugares del sur de Buenos Aires donde también tocaban. En 1994 iban a editar el primer disco propiamente dicho de Flema. Flema, si hay algo que tiene de particular, es que los nombres de sus discos son muy particulares, valga la redundancia, son muy divertidos para mí, muy ocurrentes. Este disco se llamó El exceso y o abuso de drogas y alcohol es perjudicial para la salud. Cuídate, nadie lo hará por vos. En el culto, en el nicho, es llamado El Exceso, casi todos lo conocemos como El Exceso, pero me parece muy interesante el nombre completo del disco. Después iban a editar 6 discos más de estudio y uno solo en vivo, mientras vivió Ricky, después se editaron más, y este disco también tiene un nombre muy particular, que es La Noche de las Narices Blancas. No me digan que no es bastante ocurrente el nombre.
Bueno, previa a esta historia, su participación en el disco con Flema, en el disco Invasión 88, legendario y de culto, se convirtió con los años, sin ir más lejos, ahora conseguirlo es re difícil y sale una fortuna, porque fue una tirada muy pequeña y todo el mundo quiere la versión original, que hasta venía con un fanzine. Iba a darles como un cierto nombre, y la revista Pelo, y esto es un dato bastante particular que yo no lo sabía, los iba a presentar como provocadores, asco, repulsión y bronca en todos los lugares en los que tocaban. Mientras Ricky escupía y devolvía escupitajos a sus propios fans, los ponía en ese lugar un poco a la banda de punks genuinos, que eran así todos los días, y no solamente se vendía este producto medio punk del quilombo y de la forma y de la perfo, sino que eso era un poco Flema también, sin ningún tapujo, escupiéndose con el público. Y digo esto en relación a esta frase de la revista Pelo, que un poco los presenta como provocadores, asco, repulsión y bueno, y todo lo que se decía en la época de los punks. Pero bueno, claramente ellos eran más que eso, y esto no solamente era usado para jugar con el público y para jugar con esa cosa de que lo fueran a ver porque eran el estereotipo, por así decir, de banda punk. Se animó a subirse al escenario con una remera de los Stones y cantar Honky Tonk Woman, sin miedo a lo que esto, en esos años convulsionados entre lo que se llamaban tribus urbanas, o se llamaron después tribus urbanas del rock, le pudieran provocar. Estamos hablando de una época donde no podías ir con una remera, una lengua, básicamente, a un show punk, se pudría todo. Había esta cosa muy de los punk con los punks, los metaleros con los metaleros, los Stones con los Stones, los ricoteros con los ricoteros. Bueno, él se subía al escenario sin ningún problema, se subió con una remera de los Rolling Stones, tengo entendido que en varias oportunidades, y hasta una vez llega a cantar Honky Tonk Woman. Le iba a cantar a la política, al amor, a la sociedad, al obrero y a los excesos. A los excesos y al rock, con esa mezcla de crudeza y altura propia de las bandas populares de los 90, defendiéndose también con esta altura, valga la redundancia, de cada periodista que intentó, así como habían hecho 10 años antes con Luca Prodan, de tratarlo de reventado. Hay una anécdota muy interesante que ya todos la deben conocer en el programa Forum, que era un programa de los 90 de esos que te ponían en el banquillo de los acusados, y había gente, esa bizarreada, una cosa parecía que después hizo Moria, que hay otros casos en Latinoamérica, en otros países, donde vos te presentabas supuestamente en un juicio, donde había un juez y había todo un jurado y la gente traía casos. Bueno, los videos están en YouTube, si los quieren ver, es muy conocida esta historia, pero si no la vieron la pueden ver. Y bueno, Ricky aparece defendiendo un fan de Flema, al cual supuestamente la madre le decía que se iba, no recuerdo bien, o que se iba a volver violento, o que algo iba a hacer porque escuchaba los temas de él. Y él sale dando toda una explicación majestuosa de por qué las letras de sus temas y por qué, básicamente esto un poco, por eso lo concatené con la anécdota de Luca cuando lo tratan de reventada, cuando le dice, yo hablo 5 idiomas, vos cuántos hablas, bueno, esta cosa de por qué, porque yo soy un cantante de rock punk, porque me he visto de tal manera, porque vengo de un barrio obrero, porque nunca cambié mi esencia, por todo eso y por lo que digo en mis letras, se supone que la persona que me escucha va a ser violenta. ¿Qué tiene que ver? Y da toda una explicación bastante interesante con respecto a eso, que si nunca lo vieron, véanlo porque está buenísimo. Los últimos años formó en paralelo proyectos como Flemita y Flemones, y en el 99 iba a sacar el disco solista Vida Espinosa. También hay por ahí dando vueltas un demo que es el más conocido, que es del año 92 de Flema, que se llama Pogo, Mosh y Slam. Y lo que estuve encontrando es que Flema, previo a la formación oficial, también iba a grabar 2 discos, en los cuales todavía no estaban casi toda la banda estable, que es la de Después del Exceso. Estos 2 discos creería que son inconseguibles. Si ustedes saben, escríbanme abajo porque yo nunca los pude conseguir. Se llamaron El Primero en 1987 y Corriendo con Satán de 1992. El 30 de mayo de 2002, con 35 diciembres encima y después de grabar para 5 de Copas, que es el último disco de Flema con él en vida, jugando a los videojuegos en la casa de Luigi, en un monoblog de Avellaneda, le dijo que si ganaba se tiraba del balcón, y así fue. Ella venía teniendo ciertos antecedentes donde comentaba, donde decía cosas que eran medio tomadas en chiste, que eran tomadas como de quien venía básicamente, pero ese día lo iba a llevar a cabo. Iba a fallecer en la ambulancia y tuvieron que suspender su funeral de la cantidad de público que se iba a acercar. Su cuerpo estuvo sepultado mucho tiempo en el pabellón San Juan 23 del cementerio de Villa Domínico.
Y finalmente tuvieron que exhumarlo y cremarlo y entregar la cremación a la familia porque era tanto lo que se vandalizaba su tumba y la gente que se acercaba y el quilombo que se hacía que no lo pudieron sostener más y por eso decidieron guardarse las cenizas. Para terminar, y ya estamos sin tiempo, quería decir algo que es como una reflexión, que fue un personaje controversial y extremadamente genuino. ¿Estamos ahí? Repito, personaje controversial y extremadamente genuino, con las virtudes y falencias humanas. Fue quizás el último en pelearle al sistema y morir antes de que este propio se comiera su rebeldía. Es quizás por eso que muchos hoy en día todavía lo llaman el último punk y lo nombran básicamente de esta manera. Así que bueno, esto fue un poquito un recorrido por la vida de Ricky Espinosa, el último punk para muchos, y como dije hasta el final, un personaje controversial pero extremadamente sensible y bueno, y hermoso que nos ha dejado la cultura.